Dios les bendiga. Hoy estaremos en Hechos 22 del 6 al 16 y luego pasaremos a Hechos 26 del 19 al 23. Hoy estaremos hablando acerca de Pablo, una vida muy llena, rica de mucha historia, rica en determinación, rica en decisión. Vamos a leerlo, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, coloco en tus manos, Padre, este momento, Señor, que sea un momento de edificación, Señor, tanto para la persona, Señor, que está escuchando este video, como para mi vida, Señor. Edifica, Señor, mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, coloco en tus manos, Señor, cada persona, Señor, que está viendo, Señor, este video, cada persona, Señor, que tiene en este momento y está pasando por una tribulación, por un procesar tuyo, Señor. Te pido, Señor, que lo tomes de tu mano, Señor. Lo proceses, Señor, pero con misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy clamamos, Señor, por misericordia, Señor, porque inevitablemente debemos ser procesados, así como Pablo en algún momento fue procesado. Pero el proceso de Pablo lo vemos que es un proceso, Señor, que es muy rápido, Padre. Un proceso de conversión rápido, porque los siguientes procesos que vive Pablo pues llevan su tiempo. Pero Padre, en este momento estoy, Señor, intercediendo, Señor, para que el proceso de conversión de cada persona, Señor, que esté viendo este video, Señor, sea rápido, así como fue rápido el proceso de conversión de Pablo. Padre, trae a cada persona, Señor, arrepentimiento, Señor. Trae tu presencia, Señor, rompe yugo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento, por tu misericordia, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que nuevas, Señor, son tus misericordias, Señor, día a día. Gracias te doy, Señor, por este día. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, día tras día, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, vamos a leer tu palabra, Señor. Pero antes, Señor, queremos abrir, Señor, nuestro corazón y aceptar a tu Hijo Jesucristo, Señor, como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy te pedimos perdón, Padre, por todos nuestros pecados, Señor. Y te pedimos, Señor, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Padre, y lo borres de todo libro de condenación. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, leemos su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hechos 22, del 6 al 16. Dice, Pablo relata su conversión. Vamos a ver de qué se trata esta conversión. Pero quiero hacer un recuento inicialmente. ¿Quién es Pablo? Pablo es un fariseo, que quiere decir un sacerdote de familia de fariseos. Es sacerdote por herencia, ¿ya? Él nació en cuna hebrea. Él es hebreo. Él mismo relata que él es hebreo de hebreos. Él fue circuncidado a los 8 días de haber nacido. Él manejaba 4 idiomas, hablaba 4 idiomas, o sea, era un hombre muy letrado. Era un sacerdote de la casa del Señor. Pero él no conocía al Señor Jesucristo. Él solamente rendía su vida a Dios. Pero no conocía, en ese momento no había conocido a Jesucristo. Es aquí donde empieza esta maravillosa historia de conversión, cuando él conoce al Señor Jesucristo. Él no tuvo la dicha de conocerlo en su tiempo en la tierra, cuando Jesucristo estuvo caminando. Él no lo siguió en ese momento, sino fue mucho después, porque más bien Pablo lo que hacía era perseguir a los cristianos. Y en una de esas fue que efectivamente el Señor lo tomó, y mira lo que pasó. Dice, Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él, antes de llamarse Pablo, él se llamaba era Saulo, y el Señor le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Dice, ahí en ese momento todavía se llamaba Saulo. Entonces le dice el Señor, dice, y caí al suelo y oí una voz
que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Realmente él estaba persiguiendo a Jesús? No, porque ya Jesús estaba muerto, estaba en la cruz del Calvario, ya había pasado la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué le dice que por qué me persigues? Acuérdese que el que persigue a un cristiano no está persiguiendo a ese cristiano. Si a mí, por ser cristiana, me persiguen, no me persiguen a mí, persiguen al Señor Jesucristo. ¿Quién es el que sale a defenderme? El Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo acá. Él le dice: ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es especial. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Vamos a darle un contexto a esta historia de Pablo, porque esta es la historia de la conversión de Pablo. Mira que fue muy rápida, fue cuestión de días. Asimismo, es la oración que hoy hice por cada una de las personas que está aquí, que tenga esa revelación de parte de Dios y que pueda ser totalmente renovado en Cristo. Dice la palabra que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Por qué será esto? Todos tenemos llamados. Todos somos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Todos somos llamados al servicio de Dios. Pero pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Oye, y escúchame esto. No todo hombre ni mujer que sea llamado por Dios y tenga un ministerio, un llamado a un ministerio, es siervo de Dios. Esto es muy importante, el Señor me lo hizo entender en estos días. No todo el que tiene un llamado se llama siervo de Dios. ¿Qué es el siervo de Dios? ¿Qué es ser siervo de Dios realmente? Lo que hizo Pablo. Pablo fue obediente. Pablo no pensó: no, yo me regreso mejor y me presento ante a mis jefes y les cuento lo que pasó. No, yo mejor me voy al médico porque perdí la vista. No, yo mejor me voy porque... O sea, él no puso excusa. ¿Él qué hizo? Obedeció. ¿Cuántos de nosotros, cuando recibimos un llamado de Dios, empezamos a poner excusas? Y ahí no somos siervos de Dios. Porque solo el siervo es el obediente. El siervo es el que obedece la voz de Dios. Y entonces es así donde mire lo que dice Ananías, le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, o sea, el llamado, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. O sea, estamos llamados al servicio de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado de que cuando nosotros, muchas veces yo he visto cómo recibimos el mensaje de parte de Dios cuando estamos siendo llamados, y el Señor nos hace un llamado al evangelizar, llamado
llamado a ser pastores, maestros, bueno, en fin, los diferentes ministerios que el Señor tiene para nuestra vida. Cuando somos llamados, de una vez queremos ser llamados siervos de Dios. Resulta que el siervo de Dios no lo hace el llamado. El llamarse siervo de Dios o el poderle decir a una persona siervo de Dios no lo hace el llamado del Señor. No lo hace el que tenga un título en una iglesia. No lo hace que tenga un título de educación teológico o, en fin, cualquier cosa. No lo hace. No lo hace por lo terrenal. Lo hace por lo espiritual. O sea, el nombre de siervo de Dios se gana, o de sierva de Dios se gana en el campo espiritual. El Señor maneja sus siervos, sus hijos de Dios en el campo espiritual. Solo en el campo espiritual es donde se recibe la voz de Dios, es donde se recibe la asignación, es donde se recibe las indicaciones, y es ahí donde el Señor nos dice qué hacer y cómo hacerlo, y ahí nosotros entramos en obediencia, decimos y hacemos lo que el Señor nos acabó de decir, y es ahí donde nosotros nos podemos llamar siervos o siervas de Dios. No antes. No porque tengas un llamado te estás llamando, te puedes llamar sierva de Dios o siervo de Dios. No, ten cuidado. Ten cuidado porque esto es muy delicado. Si tienes un llamado, pero no has entrado en obediencia, no has entrado en esa oración profunda con el Señor, en esa relación con el Señor, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás obedeciendo? Todos los siervos de Dios obedecemos a Dios. Por consiguiente, tenemos que tener una relación diaria con el Señor. Él nos tiene que estar revelando, así como fue revelada esta palabra, esta explicación tan hermosa, para ser llamados siervos de Dios. ¿Quieres llamarte siervo o sierva de Dios? Entra en tu aposento, cierra la puerta, humíllate en lo privado, y ahí encontrarás la voz de Dios. Ahí encontrarás al Padre esperándote. Ahí estarás con Él teniendo una relación de padre e hija, padre e hijo. Y es ahí donde Él nos revela su voluntad. Y es ahí donde Él nos va a decir qué hacer o qué decir. Y es ahí donde nosotros empezaremos a llamarnos siervos y siervas de Dios, no antes. Y de ahí pasamos al otro capítulo, que es el capítulo 26, donde Él explica cómo obedecer, que los invito a que lo lean del 26, del 19 al 23. Es ahí donde Él explica cómo Él obedece todo lo que el Señor le dice. Esto es un llamado. Todos estamos siendo llamados al servicio de Dios. Pocos los escogidos, porque pocos obedecemos. Pocos obedecemos el llamado de Dios. Dios los bendiga. Obedezcamos.